En breve volvemos en este tema. Vamos con nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN, Noticieros Hoy Mismo. ¿Cómo ha quedado el tema de los magistrados suplentes? Rosendo García, Eunice López en cabina de HRN. Buenos días. Buenos días, Aldo. Un abrazo para las jóvenes ahí. Bienvenido. Luego de estas merecidas vacaciones, Aldo, aquí estamos para compartir junto a Eunice López. Bueno, ya desde hoy vamos a decir, si bien el viernes han tenido un primer acercamiento, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que preside la abogada Rebeca Raquel Obando, ya desde hoy las actividades, como se prevé, tendrán mucho mayor puntualidad a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí se habla que dentro de las decisiones que tomarán hoy es el rol de los magistrados integrantes, porque no tienen ese título de suplente, hay que corregirlo, es magistrado integrante. ¿Qué exactamente papel van a jugar? ¿Cómo se logró la concertación para crear estas figuras? Partiendo de la polémica que se formó cuando hablaron de magistrados suplentes. Está con nosotros el doctor Ramón Barrios, es profesional del derecho. ¿Qué expectativas se tienen? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, auditorio de HRN, don Rosendo. Efectivamente, parte de los acuerdos en que llegaron las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional es, digamos, el nombramiento de los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un número de 6. Y en realidad no es nueva la figura, ya ha estado vigente. La única diferencia es que esa potestad la tenía discrecionalmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y normalmente lo que hacía era nombrar de los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pero además, no solamente se utiliza en el caso cuando queda desintegrada la Corte Suprema de Justicia como tal, en vista de que como la Corte está dividida en salas, y en el caso, por ejemplo, de la Sala Constitucional, que es la sala que tiene 5 miembros, a diferencia de las otras salas, que está constituida por 3 miembros, ya la Constitución prevé que cuando las decisiones no son por unanimidad, entonces pasa esa decisión al Pleno de los 15. Sin embargo, pone la limitante que los magistrados que ya conocieron del asunto, en este caso los 5 de la Sala Constitucional, no pueden integrar el Pleno, con lo cual quedaría con 10 y había que pasar a 5. Y esos 5 se pasaban o se nombraban de los magistrados de Cortes de Apelaciones. Hoy, digamos, ya va a quedar integrado y sacados de la lista de 45, lo cual es un avance, ¿verdad? Y un reconocimiento a los magistrados que mandó la Junta Nominadora. A mí me parece que es un paso positivo. Hoy va a haber una reforma, ya hay una reforma, digamos, del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia para que queden determinados los roles, porque le quiero decir que no solamente eso, los profesionales del derecho hacemos el examen de notario ante la Corte Suprema de Justicia y muchas veces los magistrados titulares no pueden estar presente por enfermedad o porque están de vacaciones o porque tienen muchas actividades y se tienen que nombrar magistrados. Y lo que hacía la Corte Suprema, el presidente, era nombrar otros abogados y notarios, a veces del Poder Judicial, pero a veces de fuera. Entonces, yo creo que hoy va a quedar determinado las atribuciones y responsabilidades de estos magistrados integrantes. Doctor, también consultarle, bueno, si ustedes lo ven con buenos ojos, hay quienes
¿Le han visto también problemas a corto y mediano plazo a esta decisión a través de un auto acordado? Muchos se cuestionan que más bien es crear más gasto, más burocracia, en un momento en el que ustedes mismos, bajo esta administración de Libre, se habla de austeridad y sobre todo de la crisis financiera por la que atraviesa el Estado. Bueno, lo que pasa es que en realidad usted puede ver por el otro lado que antes el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo nombraba de entre los candidatos de las Cortes de Apelaciones. Y eso, mire, se prestaba para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia nombrara a sus afines. Y eso más bien creaba inseguridad jurídica. A lo mejor no era un tema que se daba en los medios de comunicación porque se hacía internamente, pero eso provocó muchas decisiones de impunidad. Muchas de las decisiones que la Corte Suprema de Justicia anterior decidió sobreseer casos definitivamente y dictar sentencias absolutorias, fíjese que la mitad de esas decisiones del último mes se tomaron con magistrados integrantes. Eso tiene un costo peor que el costo en pagos de salarios y me parece que esas decisiones le cuestan mucho más dinero a la reputación de la justicia nacional. Y ahora mismo, ya con esta nueva estructura del Poder Judicial y con el inicio de actividades como tal a partir de hoy, ¿cuáles son los grandes retos? Esto del auto acordado para el tema de las extradiciones, doctor Ramón Barrios, ha sido uno de los puntos en discusión a lo largo de los últimos años. Si hay la disponibilidad a nivel de la Cámara Legislativa en la creación de una ley puntual para extradiciones que ya defina un mecanismo mucho más expedito. Incluso han pensado sin involucrar a los magistrados de la Suprema Corte. Es correcto. Hay un par de iniciativas, inclusive de la misma Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional, proyectos que desarrollan el tema de la extradición. Yo creo que el Congreso Nacional deviene en superar que lo que se esté aplicando es un auto acordado. En realidad, lo que se va a definir no es la extradición, porque eso ya está contemplado en la Constitución. Lo que se debe definir es el procedimiento. Estoy de acuerdo que debe el Congreso Nacional ya dictar una ley para superar el auto acordado. No tendrá que superar mucho. En uno de los proyectos, por ejemplo, que esté en la Cámara Legislativa, se contempla que sean los juzgados de jurisdicción nacional quienes conozcan en primera instancia de los mismos y que, digamos, el recurso de apelación sea conocido por la Corte Suprema de Justicia. En otro de los casos, en otro de los proyectos, que en primera instancia lo conozca una sala en especial y que sea el Pleno quien conozca en un eventual recurso. Hay 2 o 3 proyectos por allí, pero me parece que el Congreso Nacional deviene en la obligación de superar el auto acordado como procedimiento de extradición y dictar una ley de extradición. Ahora, y otros temas como el relacionado con reformas al Código Penal, ¿qué planteamientos esperan? ¿Habrá una iniciativa directa de los congresistas que han venido o han esperado a lo largo de los últimos meses plantear esta reforma, pero ahora con un nuevo poder judicial? Ellos tienen la iniciativa como tal en esta área. ¿Esperan que ellos tomen o decidan hacer la propuesta? ¿O vendrá desde el Congreso, doctor? Es correcto. Fíjese que hay muchas iniciativas de ley de reforma del Código Procedimiento Penal, del mismo Código Penal, en donde uno previamente a la discusión en el Congreso Nacional se debe escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia, que no fueron dadas por la Corte anterior y que nosotros la estamos esperando. Esa opinión, que aunque no es vinculante, sí es muy ilustrativa por ser el Poder Judicial que aplica
sendas leyes penales, me refiero al Código Procesal Penal y el Código Penal, para comenzar la discusión. Pero hay una ley que además hay dos temas que me parece que son muy importantes. La vieja ley de organización y atribuciones de los tribunales, que es de 1906. Me parece que ya se está trabajando a nivel de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en una nueva ley orgánica para el Poder Judicial, para superar esta ley de organización y atribución de los tribunales de 1906. Y la otra ley que hay que discutir es la ley del Consejo de la Judicatura, que acuérdese que en el periodo anterior se quedó en suspenso y bueno, creo que debemos retomar esta ley del Consejo de la Judicatura. Ahí le digo yo tres tareas importantes que el Congreso Nacional deberá de trabajar conjuntamente con la nueva Corte Suprema de Justicia. Perfecto, gracias doctor Ramón Barrios, muy amable. Buen día. El diputado Ramón Barrios y las consideraciones alrededor de los grandes retos, Aldo, Jackie, Claudia, que se tienen a nivel del Poder Judicial, que ya desde hoy como tal inicia actividades con sus nuevos 15 integrantes y la definición del papel que van a tener los magistrados integrantes en un total de 6, es decir, de estos 6 ciudadanos integrantes, la presidenta Raquel Obando tendrá que hacer las sustituciones por los motivos que ya conocemos, pueden ausentar a los magistrados propietarios del Pleno. Ya no queda abierto como estuvo antes. Con esta información seguimos en la Fuerza Informativa de HRN y Noticieros Hoy. De hecho, Rosendo, Eunice, están convocados para la sesión de pleno hoy los magistrados integrantes, José Ricardo Pineda, Aida Patricia Linares, Felipe René Espir, Luis Discua, Marvin Espinal y Wilfredo Castellanos, para conocer cuáles serán las funciones y el mecanismo con el que trabajarán. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN Noticieros Hoy mismo.